Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 Días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La Organización Mundial de la Salud advierte que la rápida propagación del ébola en África está superando los esfuerzos de respuesta. La Unión Africana dice que 10 países, además de los ya afectados, están en riesgo. Detallamos la situación en cada uno de ellos. Conocimos el testimonio de ciudadanos extranjeros que fueron deportados de Estados Unidos a países como Eswatini bajo el acuerdo de deportación que tienen ambos países, un pacto cuyas condiciones permanecen bajo absoluto secretismo y que enfrenta dudas sobre su legalidad. Y abordamos la crisis política en Senegal que se agudizó con la decisión del presidente Bassirou Diomaye Faye de destituir al primer ministro Ousmane Sonko. Tensiones por el control del partido gobernante los convirtieron rápidamente de aliados a rivales. Crecen las alertas por el rápido avance del brote de ébola que azota principalmente a la República Democrática del Congo y a Uganda. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que la situación está superando los esfuerzos de respuesta y advirtió que era probable que la epidemia empeorara antes de mejorar. El director de la Agencia de Salud de la Unión Africana afirmó que 10 países, además de los ya mencionados, corren el riesgo de verse afectados por el virus Bundibugyo de ébola para el que no existe vacuna. Estos son, como se ven en el mapa, en color naranja, Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, la República del Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia. Esto se debe a que comparten rutas comerciales o de viaje y pasos fronterizos porosos con estados ya afectados. Todos los demás países del continente en color amarillo están en riesgo de importar casos. Los detalles desde Bangui con nuestra corresponsal Mariam Koné. Controles, termómetros y una vigilancia frenética de los 10 países en riesgo por el ébola. Uganda es el mejor preparado en términos de contención. Sin embargo, el análisis cambia a mirar a Sudán del Sur, donde la fragilidad sanitaria choca de frente con un conflicto crónico, convirtiendo el movimiento de refugiados en un vector perfecto para el virus. La crisis también escala hacia la frontera entre Ruanda y la RDC. En Kivu del Sur y del Norte, el ébola ya no solo combate contra la medicina, sino contra el caos bélico entre el M23 y el ejército congoleño y afecta los corredores de ayuda humanitaria en Goma y Bukavu. Y esa es la realidad desde aquí, la República Centroafricana. Este río que usted está viendo es el río Ubangi que separa ambos países, pero no logra aislar la inseguridad. Es una frontera porosa donde la inestabilidad sabotea cualquier protocolo sanitario. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha optado por el cortafuegos total, prohibir la entrada a viajeros, una medida que, lejos de ser puramente preventiva, ha sido condenada por la Unión Africana como un error estratégico que, al penalizar la economía local, termina debilitando aún más la capacidad de respuesta frente al brote. Para ampliar este tema saludamos a esta hora al doctor Carlos Álvarez, él es médico, infectólogo y epidemiólogo. Doctor, bienvenido a France 24. Como ya lo hemos visto anteriormente, ¿qué medidas específicas de control en los puntos de entrada son realmente efectivas en fronteras comerciales tan porosas? Sí, no, yo creo que la primero es la concientización a la población de lo que implica y más que una restricción, un confinamiento, cosas por el estilo que ahora probablemente la gente pregunta mucho, en realidad lo que deberíamos o debería hacer, que es lo que está recomendando la OMS específicamente en estas zonas, es hacer una trazabilidad importante de los posibles contactos de los casos y la zona que está afectada. Recordemos que no es Uganda, no es toda República Democrática del Congo, sino son áreas específicas en estos países en los cuales se han detectado casos. Y la iniciativa es evitar que a partir de estos sitios que están presentándose los casos, pasen a otros sitios de otras regiones del mismo país o de los países vecinos. Ahora, si en un poco más de una semana las muertes sospechosas llegaron a más de 200 según el reporte de las autoridades locales, ¿podríamos aventurarnos a pronosticar cómo será la situación en un mes si el virus sigue avanzando como va?
Yo creo que estamos en una fase inicial que es prematuro para poder decir con certeza algunas cosas. ¿Por qué? Porque se detectan los casos, sabemos ya algunas certezas, de saber que es virus del ébola, pero del virus Bundibugyo, que ha tenido dos previos episodios, no es el mismo virus ébola de que conocíamos antes, o mejor, que de la última situación que generó en el 2014 un número importante de personas fallecidas. Y en este momento se está con muchas personas sospechosas. Hay muchas muertes sospechosas, pero confirmadas solo 10, hasta donde tengo entendido. Entonces yo creo que una vez se pueda saber si de estas 80 o 90 que todavía están por confirmar, se puede saber realmente cuántas realmente son por este virus de ébola, podemos conocer la letalidad, la forma como se está transmitiendo y si es que ha cambiado algo a lo que ya conocíamos. Doctor, a propósito del Bundibugyo, resulta confuso que haya vacunas para el ébola, pero que en realidad no sirven para este brote. Científicamente, ¿puede decirnos en qué se diferencia este virus, el Bundibugyo, del que ya conocíamos, el llamado Zaire, para que las vacunas actualmente no lo reconozcan? Sí, en realidad es que no son tan cercanos, ¿no? Son filovirus, que es el nombre como técnico que hablamos de los virus de ébola, pero los virus de ébola, y aquí hay un importante punto de aclaración, no es como una variante, sino realmente son virus diferentes, entonces son virus ébola, pero uno es el virus ébola Zaire y el otro es el virus ébola Bundibugyo. Entonces sí hay diferencias, digamos que son primos, hermanos, pero no tan cercanos, son como en segunda línea para poderlo poner en contexto y eso hace que la protección cruzada no sea tan cercana como si fuera efectivamente una variedad muy cercana o un mellizo o un hermano gemelo que pudiera facilitar esa protección cruzada. Ahora que menciona el tema de la inmunidad, usted lo ha dicho, África se ha enfrentado a varios brotes de ébola. El de la República Democrática del Congo, por ejemplo, es el número 17 desde que se descubrió el virus en 1976. Quienes ya sobrevivieron a otros brotes de ébola en el pasado, ¿tienen defensas naturales que los protejan contra el Bundibugyo, o todos están en riesgo de contagiarse? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que vamos a tener una protección parcial cruzada, en que no necesariamente lo que encontramos en las vacunas pudiera suceder en la vida real, pero sí pudiera pasar que las personas que han tenido infección previa con los dos brotes anteriores de este virus, a mi modo de ver, estarían protegidas. Los que han tenido, se han vacunado, porque te recuerdo que hay una población que se ha vacunado contra ébola Zaire, y los que han tenido, es posible que puedan tener algo de protección, no estar completamente protegidos, algo de protección, pero no lo sabemos todavía realmente. Pasamos a Eswatini. Desde que este país empezó a recibir a ciudadanos extranjeros deportados desde Estados Unidos, muchas son las críticas que han surgido alrededor de este hermético acuerdo entre ambas partes. Mientras el rey de esta pequeña nación defiende la medida como una contribución al orden mundial, abogados y organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones ilegales. Jesús Yahure tiene la historia. Eswatini, un pequeño país en el sur de África que se ha convertido en el destino inesperado para miles de migrantes de terceros países, deportados bajo la política de expulsión masiva de la administración Trump, un programa que las víctimas y sus familias describen como una auténtica pesadilla. Estuvimos encadenados durante 21 horas, ya sabes, desde Alexandria, Luisiana, y luego nos llevaron en avión hasta Sudáfrica. Y después a Eswatini. Siento que es ilegal meter a alguien en una cárcel sin que haya cometido ningún delito en ese país. Al menos 12 países africanos han firmado acuerdos con Washington para acoger migrantes de terceros países. La mayoría de estos pactos han sido denunciados por su opacidad, violando derechos humanos y el derecho internacional sobre el tratamiento de refugiados y solicitantes de asilo. Para lograrlo, Estados Unidos ha empleado una diplomacia agresiva, amenazando con retirar fondos, financiamiento e incluso ayuda humanitaria. El caso de Eswatini es crítico. Con solo 1,2 millones de habitantes y una de las tasas de VIH más altas del mundo, dependía directamente de Washington como su principal donante en 2024. Es en ese escenario donde los críticos aseguran que la administración Trump solo busca desentenderse del problema. Existen procedimientos o canales diplomáticos que se pueden seguir. Uno se pone en contacto con su embajada y le comunica que quiere que lo deporten a su país, pero Estados Unidos no quiere hacerlo. Estados Unidos se dedica a desechar a la gente.
Human Rights Watch advirtió el año pasado sobre el peligro de estas deportaciones y la complicidad de los estados que suscribieron estos acuerdos. Los gobiernos africanos que implementan estos acuerdos corren el riesgo de violar el derecho internacional, incluidas las prohibiciones contra la devolución forzosa y la detención arbitraria. La red sigue extendiéndose. Sierra Leona se convirtió en el más reciente país en recibir migrantes expulsados por Estados Unidos, personas que originalmente procedían de Nigeria, Ghana, Guinea y Senegal. Finalizamos en Senegal. La decisión del presidente Diomaye Faye de destituir al primer ministro Ousmane Sonko fue el ingrediente final a una crisis que venía cocinándose desde hace meses entre ambos mandatarios. La lucha por el control del partido gobernante los convirtió rápidamente de aliados a rivales. Veamos. Una salida del poder que se celebra como una victoria. En la noche en Dakar, Ousmane Sonko desfila en su 4x4 ante sus seguidores, destituido del gobierno por su antiguo compañero de viaje y presidente Bassirou Diomaye Faye. El ahora ex primer ministro tiene las manos libres para llevar a cabo su ambición presidencial. Sus seguidores lo han entendido perfectamente. Eso nos alegra. Sonko podrá hacer campaña y retomar sus actividades políticas. Diomaye y sus seguidores están totalmente equivocados. No veo cómo podría impedir que Sonko gane en 2029. Senegal se encuentra en una situación política sin precedentes. El presidente Diomaye Faye debe su cargo en gran parte a la popularidad de Ousmane Sonko. Tanto Faye como Sonko son antiguos funcionarios de Hacienda, encarcelados antes de las elecciones de 2024 y puestos en libertad 10 días antes de los comicios. Faye ha criticado la excesiva personalización o culto de personalidad de Sonko en el poder, y Sonko ha acusado a Faye de falta de liderazgo por no respaldarlo frente a sus detractores, y la discordia lleva meses a la vista. Si recordamos bien la campaña electoral, habían dos fotos. Diomaye es Sonko, Sonko es Diomaye. Este proyecto ha sido traicionado. El presidente Diomaye Faye ha cambiado de rumbo. Que asuma las consecuencias de ello. Ousmane Sonko sigue contando con un amplio apoyo popular, pero Bassirou Diomaye Faye tiene intenciones de jugar su mano de cartas. Desde hace varios meses, el actual presidente está reuniendo apoyos para su movimiento llamado Diomaye Presidente. Por el momento no hay ninguna candidatura oficial, pero la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2029 ya está en marcha y a todo vapor. Hasta aquí este capítulo de África 7 días. Gracias por acompañarnos.